A continuación presentamos la lectura sin comentarios del libro titulado Nabucodonosor, una profecía nunca antes mencionada, una obra reveladora en relación a la inmensa estatua que el rey de Babilonia mandara edificar en su honor y a su futura reaparición después de casi 2600 años desde que fuera edificada. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya. Si desea conseguir una copia de este libro, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo 14. El principio del fin. Con la desintegración del Imperio Carolingio, el 10 de octubre del año 843 después de Cristo, se firma el Tratado de Verdún, un acuerdo que divide lo que fuera el imperio de Carlomagno en 3 reinos diferentes. Estos reinos estarían bajo el mando de sus nietos, los hijos de Luis el Piadoso, quienes tenían por nombres Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Este tratado pone fin a los conflictos dentro del reino carolingio que habían durado por 3 años, al tiempo que el feudalismo comenzaba a tomar forma en el naciente continente. Durante los siglos 7 al 9, los vikingos, búlgaros y magiares, grupos de invasores provenientes del norte y este de Europa, comenzaban a levantarse en contra de los pueblos existentes de la antigua Europa, tomando a muchos de ellos como esclavos y apoderándose de todo cuanto poseían. Estas invasiones obligaron a los reyes a reorganizar su forma de gobierno para protegerse, fortaleciendo de esta manera el sistema de feudos y nobles y, por supuesto, al clero dominante. Europa estaba en gran parte desprotegida y nuevamente dividida. Parecía que los intentos por reunificarla se desvanecían. Pero un gigante político religioso que se había estado fortaleciendo por más de 6 siglos hasta la fecha, corría desesperadamente tras sus objetivos de conquista universal en toda Europa: la Iglesia Católica Apostólica Romana. Para lograrlo, sabía muy bien la Iglesia romana que le era necesario ejercer influencia y poder sobre reyes y príncipes en todo el continente europeo, por lo que se valió del fanatismo religioso y la ignorancia de los pueblos para conseguir sus objetivos. Roma ya le había heredado a Europa un paganismo de deidades mitológicas que nada pudieron hacer por el bienestar de las gentes. Solo condujeron a las multitudes por el camino de las tinieblas e ignorancia. El mensaje dado a conocer por Jesucristo a sus discípulos y que posteriormente ellos dieron a conocer al mundo, le había dado a la humanidad una forma de pensar
libre de las ataduras de la hechicería, idolatría e ignorancia, que les daba una promesa verdadera de salvación eterna. Las gentes habían comprado ese evangelio gratuitamente y no estaban dispuestos a venderlo y mucho menos a cambiarlo por costumbres paganas. Pero la Iglesia papal se las había estado arreglando para crear una institución diferente que, aunque era el mismo paganismo romano, mezclaba figuras de los dioses griegos y romanos con figuras relevantes del Evangelio, tales como los discípulos y la madre de Jesús, quienes ni siquiera ellos mismos nunca hubieran permitido adoración a sus personas, pero la naciente institución papal los canonizó y les otorgó privilegios divinos e inmortales que sólo estaban concedidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquello no era con seguridad una inspiración por parte de Dios hacia los papas y arzobispos de la ciudad de las 7 colinas. Era un plan muy bien organizado por parte de la Iglesia imperial. Con astucia maliciosa se habían llevado a cabo reuniones a puertas cerradas, deliberando días tras días, décadas tras décadas, siglos tras siglos, su plan de gobierno universal. Aún hoy en día, las puertas de la sede papal se siguen cerrando entre muros para dar continuidad de absolutismo religioso y poder universal a la Iglesia para controlar reyes y príncipes. Entre el siglo XI al siglo XIII se desarrollaron una serie de guerras conocidas como las Guerras de las Cruzadas, que fueron expediciones militares y no militares dirigidas a tomar posesión de la Tierra Santa, Jerusalén. Esta ciudad se había convertido en el lugar predilecto para peregrinaciones por parte de religiosos, porque ahí había vivido y había sido crucificado Jesucristo. Los musulmanes se habían convertido en una fuerza militar extremista que se estaba desplazando por todo el este de Europa, apropiándose de tierras y ejecutando a todo lo que representaba una amenaza militar y costumbres religiosas diferentes. En el siglo XI, los selyúcidas, ejército turco, conquistaron Bagdad, Alepo y Armenia. En el año 1071 vencieron al ejército bizantino en la batalla de Manzikert. Tomaron a Anatolia y pasaron a controlar la ciudad de Jerusalén. Como resultado, murieron muchos judíos y cristianos que trataron de poner resistencia a la toma de Jerusalén. Ya para el año 1092, las tribus musulmanas se convirtieron en un imperio cuyo terror corría por toda Europa occidental, atemorizando a príncipes, reyes y papas. La intolerancia religiosa por parte de los sarracenos, que era el nombre dado por la Iglesia Católica a los musulmanes, trajo ejecuciones y persecución en las tierras ocupadas
por el ejército de los selyúcidas. A raíz de la derrota militar en la batalla de Manzikert, el emperador bizantino Alejo I Comneno, quien fuera emperador entre los años 1081 al 1118, acude por ayuda a la Iglesia Católica Romana de Occidente, pues para entonces la Iglesia se había dividido entre los devotos de Occidente y los ortodoxos de Oriente. Como consecuencia, en el año 1095, el Papa Urbano II convoca en Francia un concilio conocido como el Concilio de Clermont para estudiar la situación de ayuda militar por parte del emperador romano. Al concilio acudieron los más importantes obispos de la Iglesia y trajeron con ellos los nobles feudales, quienes frente a la amenaza del ejército musulmán temían ser invadidos por estos. El 27 de noviembre, después de debatir la situación, el Papa Urbano II le declaró la guerra a los musulmanes que controlaban Tierra Santa. Es así como se inicia la primera guerra de las cruzadas, bajo el lema de Dios lo quiere, en donde además la Iglesia le prometió a todo voluntario que se uniera a la expedición militar, le serían concedidos el perdón de sus pecados. Esta sería la primera guerra denominada Guerra Santa por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Imperio Romano. Pero a esta le seguirían al menos 8 guerras más con el mismo concepto entre los años 1095 al 1291, llevadas a cabo en situaciones diversas y protagonizadas por reyes, príncipes, nobles y hasta campesinos. Con el fin de las guerras de las cruzadas, ya el imperio bizantino se había debilitado a través de los años. A la caída de Constantinopla en el año 1453 en manos del sultán Mehmed II, Constantinopla, en donde posiblemente llegaron a residir 500,000 de personas, para el entonces solo habitaba una población de 60,000 personas. Según cálculos de expertos, el emperador romano Constantino XI se enfrentó contra el ejército otomano con un ejército entre 10,000 a 17,000 integrantes, entre militares y voluntarios, para defender la ciudad de Constantinopla, guarnizada con 22 kilómetros de murallas, mientras el ejército otomano constaba al menos con un aproximado de 160,000 hombres entrenados para la guerra. La derrota era un presagio dantesco para los romanos. La temible caída y el siniestro final del Imperio Romano había llegado a su cumplimiento. Por 59 días consecutivos, la ciudad de Constantinopla, último orgullo del Imperio Romano, había sido asediada y dejada en ruinas. Las profecías del profeta Daniel una vez más marcaban su cumplimiento en la imagen del sueño del rey Nabucodonosor. Sin embargo, Roma aún no estaba vencida del todo.
Las profecías del profeta Daniel indicaban que el imperio de hierro señalado en la imagen representado en las piernas de hierro tendría continuidad en los últimos imperios que le sucederían. El manuscrito bíblico arroja luz en relación a cómo el imperio romano tendría su continuidad en los reinos subsiguientes. En la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor por parte del profeta Daniel, podemos observar lo siguiente. Cito: «Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro». Daniel capítulo 2, versículos 41 al 43. Nótese que el metal representado en las piernas de hierro tiene continuidad en el reino de los pies, puesto que el reino o los reinos representados en los pies eran de hierro mezclado con barro cocido. La profecía deja claro que el reino de los pies, a pesar de haber desaparecido y llegado a su fin, tiene incidencia en los reinos de los pies. Los pies representaban no solo un reino, como es el caso de los reinos anteriores. Los dedos de los pies representaban muchos reinos, y no por ser 10 dedos representaban solo 10 reinos, sino muchos reinos estaban representados en los pies y dedos de la imagen. Hay una división marcada en los pies y en los dedos de la imagen. Eso lo podemos notar en las palabras de Daniel al hacer hincapié en el tema, al decir en el versículo anterior mencionado, cito: «Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil». Daniel capítulo 2, versículo 44. Nótese que el profeta Daniel establece una división, otra parte de la historia, al hablar de los pies de manera separada. Esa división en la historia está señalada con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453 en manos del Imperio de los Otomanos. Una serie de acontecimientos dividen la historia entre un antes y después de esta ocasión. Con la caída del Imperio Romano de Oriente coinciden otros grandes acontecimientos. Una nueva historia comenzaba a forjarse en el viejo continente y al mismo tiempo un nuevo continente era descubierto, el continente americano, en el año 1492. Sumado a esto, Johannes Gutenberg, en el año 1440, da a conocer una invención que sacaría a Europa de la Edad Media y la convertiría en la Edad Moderna.
la creación de la imprenta. No necesitamos dar muchas explicaciones para entender el valor y avance tecnológico que trajo a la humanidad esta invención. Gutenberg, quien era profeso cristiano, no dudó en que su primer libro impreso sería la Biblia. Un movimiento renacentista comenzaba a esparcirse por todo el continente. Las artes empezaron a desarrollarse en todos sus niveles. El estudio de la Biblia, de la literatura, la poesía y el pensamiento libre que procuraba sacar del pasado la cultura y el pensamiento greco-romano de grandes filósofos. El comercio entre la población de las ciudades daba oportunidades económicas a muchos que más tarde se convertirían en pequeños y grandes burgueses. De ahí que nace el término burguesía para las clases sociales pudientes. Especie extraída de los nuevos mundos descubiertos y artículos desconocidos para los europeos como la seda, produjo una demanda en la población que aceleraron la economía de pueblos y ciudades. Por otra parte, con el descubrimiento de América, encabezado por Cristóbal Colón, bajo el mando de los reyes católicos de España, se fueron levantando nuevos imperios que buscaban riquezas y extender sus límites territoriales aún fuera de sus fronteras. Dentro de estos se destacan en primera lista España y Portugal, y a partir del siglo XVII se destacan los británicos y los holandeses. Más tarde, debido a la insatisfacción social de los pueblos, quienes no tenían ni siquiera la alimentación básica para sus familias, se desató una serie de protestas que fueron organizadas por líderes de la clase media y alta que simpatizaron por la población desesperada y sumida en el oprobio. Aquellas manifestaciones de campesinos y trabajadores dio lugar a una revolución que hoy en día conocemos como la Revolución Francesa. En una sociedad que había sido dominada por una institución religiosa que limitó la educación y el crecimiento intelectual de los pueblos para mantenerlos bajo la superstición, oscuridad espiritual y de esa manera ejercer dominio sobre ellos, la aparición de la imprenta dio como resultado que el pensamiento escrito llegara a mucha gente, deslumbrando las mentes de ellos en una era que el 90% de la sociedad era totalmente analfabeta. Poco a poco, muchos se vieron interesados en poder leer, puesto que el conocimiento de los libros y las historias, poesía, ciencia, filosofía, plasmados en ellos, era un verdadero canal de inspiración y libertad. A través de las páginas impresas, a la gente les empezaba a llegar porciones de la Biblia en sus propios idiomas. El Renacimiento permitió que una ola de pensadores tales como Voltaire, Rousseau, Montesquieu y otros tantos que con sus escritos dieron inicio a los primeros periódicos y artículos que eran publicados regularmente. Estos escritos tuvieron un impacto significativo en la manera de pensar de los pueblos, creando grupos literarios y teológicos
que inicialmente estaban formados por las clases privilegiadas. La precaria situación económica trajo como consecuencia el descontento de los pueblos, quienes se rebelaron contra las altas élites sociales y el clero de la Iglesia papal, quienes se habían beneficiado del sistema y juntos con los reyes y príncipes disfrutaban de privilegios y posiciones encumbradas. La división abismal entre pobres y ricos se tornó insostenible y lo inesperado se volvió una realidad espantosa para la realeza y la Iglesia papal. El 14 de julio del año 1789, el pueblo francés se lanzó a las calles parisinas armados con sus herramientas de trabajo y después de 4 horas de enfrentamiento con los militares, tomaron la fortaleza militar conocida como la Bastilla, donde estaban prisioneros algunos que otros presos, pero donde se guardaba arsenal militar. La toma de la Bastilla representó el inicio de una revolución que se expandió por toda Europa. A raíz de la revolución, una nueva asamblea constituyente se formó, compuesta por líderes del pueblo, quienes redactaron una nueva constitución que destacaba, entre otras cosas, la eliminación del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia papal y la libertad de la libre expresión. Después de una serie de conflictos y grandes cambios en el sistema de gobierno francés, el rey Luis XVI es ejecutado y más tarde su esposa María Antonieta también es llevada a la guillotina. Las clases sociales de los campesinos y obreros habían logrado que sus voces fueran escuchadas y sus derechos reclamados. A la par de la Revolución Francesa, otros movimientos de libertad se fraguaban en otros lugares. Por aquella misma época, las colonias que habían sido establecidas al este de Norteamérica por los británicos proclamaban su libertad frente al gobierno inglés. Un movimiento de independencia que diera su inicio en el año 1776 por parte de las 13 colonias inglesas, quienes firmaron una declaración de independencia un 4 de julio del mismo año y cuyo conflicto se extendería hasta el año 1783, cuando se firma la paz con el gobierno británico. La Carta Magna de Independencia había sido redactada por un intelectual de nombre Thomas Jefferson. Las conquistas llevadas a cabo por los británicos se extendían en todas direcciones: Norteamérica, las Antillas, Asia y hasta el lejano continente africano. Países colonialistas como España, Portugal, Francia e Inglaterra luchaban por edificar nuevos reinos para forjarse lo mismo que el Imperio Romano en amos y señores del mundo. Genios y estrategas militares apresuraban su carrera hacia sus coronas. Napoleón Bonaparte, a principio del siglo XIX, había logrado la victoria en la mayor parte de sus batallas. Aunque no era de nacimiento francés, nacido en la isla de Córcega, aunque bajo el dominio del gobierno francés, era un hombre que demostró pericia para la guerra y su genio sagaz e inteligencia
pronto lo colocaron al mando del ejército de Francia, para luego convertirse en emperador de un imperio que abarcaría la mayor parte de Europa central y occidental. Los logros de Napoleón Bonaparte son de la admiración y asombro de grandes multitudes. No obstante, sus guerras se calculan que dejaron atrás alrededor de 3 millones de muertos. Vencido y derrotado por los ingleses en la batalla de Waterloo el 18 de junio del año 1815, es exiliado a vivir en la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde muere a la edad de 51 años el 5 de mayo del año 1821. Las conquistas del genio militar Córcega fue otro intento fallido de reunificar al mundo. El mundo ya no era solo el continente europeo, Asia y parte de África. Nuevos mundos habían sido descubiertos y las fronteras se alejaban cada vez más del continente europeo, recorriendo mares y cielos. A principios del siglo XX, la configuración geopolítica del mapa europeo era ya más definido, con países que se habían independizado de los reinos que trataron de reunificarlos. Sumado a esto, otros continentes se habían formado. En las Américas, las naciones formaban su propia historia, con una idiosincrasia totalmente alejada de la cultura europea. En el continente africano, los europeos, por más de 400 años, se habían lanzado en búsqueda de riquezas exóticas y piedras preciosas, pero con ello también esclavizaron hombres, mujeres y niños, a quienes secuestraron y se llevaron a Europa y Estados Unidos. La ambición desmedida no tenía límites. A medida que la ciencia se multiplicaba, también se multiplicaba la maldad de los hombres. Una nueva era daba su inicio con el siglo XX. Desde la evolución de la bicicleta hasta fines del siglo XIX, una serie de inventos comenzaron a transformar la vida del ser humano, trayendo comodidades a una sociedad que salía de la edad moderna a fines del siglo XVIII a la edad contemporánea. El mundo entero, en todos sus continentes, evolucionaba a velocidad estrepitosa. El conocimiento de la electricidad trajo como resultado la creación de toda clase de artefactos, especialmente en el área de la ciencia industrial. El hombre comenzó a crecer científicamente y el mundo le parecía cada vez más pequeño. Las ciudades se levantaban con rascacielos cada vez más imponentes y sus calles se llenaban de carros y tranvías. En los aires surcaban los aviones y secretamente en los laboratorios se fabricaba la bomba atómica. Era obvio que alguien estaba planificando convertirse en rey del mundo. En la visión del profeta Daniel del fin de los tiempos, el ángel le dice al profeta Daniel, cito: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá
y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Con la culminación de la Segunda Guerra Mundial, el 24 de octubre del año 1945, con la intención de detener las guerras como las que ya se habían protagonizado desde el año 1914 al 1918 en toda Europa, conocida como la Primera Guerra Mundial. 51 naciones se reúnen para firmar un acuerdo de unificación y ayuda mutua de cooperación mundial. Esta organización, conocida como la ONU por sus siglas en inglés, procuraba evitar que personajes como Adolfo Hitler volvieran a surgir y que los conflictos bélicos entre las naciones, en vez de resolverse con bombas y cañones en un campo de guerra, pudieran ser resueltos en una mesa de conversaciones tomándose un café. Los principales objetivos de la ONU a través de los años llegaron a ser muy altruista y de interés común para todos. Entre ellos podemos mencionar el uso pacífico de la energía atómica, el mantenimiento de la paz en todo el globo terráqueo, la eliminación de la discriminación racial, la protección del medio ambiente, la erradicación del hambre, la eliminación de los medios de torturas, etc. Todos estos esfuerzos parecieron fracasar. El hombre, en términos generales, parecía ser incapaz de mantener en orden su propia casa. Pero los intentos de gobernar a otros seguían adelante en una sociedad que pasa de la edad contemporánea a la era ultramoderna. Con inversiones multimillonarias, los cielos se llenan de satélites y un afán de conquistar el espacio sideral y mudarse a Marte se torna incontenible, mientras que en el pequeño planeta azul millones mueren de hambre y no tienen un techo para dormir. El profeta Daniel, al final de la visión del sueño del rey Nabucodonosor, dijo, cito: «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación». Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. La profecía en el libro del profeta Daniel indica con claridad que después de los reinos representados en los dedos de los pies de la imagen, no habrá más reino establecido por el hombre. El tiempo dado al hombre para existir y vivir en armonía se le ha agotado. Ahora es el tiempo del reino de Dios. Las puertas pronto se cerrarán
y la estatua que el rey Nabucodonosor mandara fundir en oro puro reaparecerá para recordarle al hombre moderno que todos los reinos establecidos desde el reino de Babilonia hasta los reinos de nuestros días han concluido, y la piedra que fue cortada de un gran monte representa a Jesucristo, el cual establecerá su reino de paz y amor, en donde ya no habrá más bombas atómicas, ni desamparados, ni hambrientos, ni hombres que procuren dominar a sus semejantes, ni mares contaminados, ni contaminación de ninguna otra clase, ni hombres ni mujeres que se consideren superiores a sus semejantes, ni terremotos, ni huracanes, porque Jesucristo, Dios Todopoderoso, Príncipe de paz, será su Dios, y ellos quienes le amaron y fueron redimidos por su sangre serán su pueblo. Fin del capítulo número 14.